Menorca vence a Obradoiro en la primera jornada de Primera FEB. Coruña gana en campo de Guipúzcoa. También se estrena Estudiantes y Palencia fuera de casa. Y los tres recién ascendidos comienzan con derrota. Esta ha sido la jornada 1 de la Primera FEB en un estreno bastante caótico. Lo analizamos en Bajando al Barro. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Hemos traído un corresponsal, lo decimos directamente, después de un viaje por el norte para ver partidos de Primera FEB que no han podido verse en nuestras casas, con lo cual la verdad es que nos ha venido al pelo. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Ya recuperado después de los kilómetros. Kiko, como Bueno, decíamos, un arranque atípico completamente. atípico, con partidos que han tenido un poco de ambiente de pretemporada, otros que muy bien, pero la verdad es que, bueno, jornada intensa, también por lo deportivo, que ahora lo hablaremos, y que seguramente Antonio nos pueda contar mucho mejor también lo que se ha habido dentro de esos partidos que no hemos podido ver el público en general. Pues voy a repasar los resultados rápidamente de lo que ha dado esta jornada 1 y luego ya nos tiramos con lo que es el resumen partido a partido. El viernes teníamos un Alimerca Oviedo 87, Movistar Estudiantes 101, uno de esos partidos que no se pudo ver en directo por televisión. Sí se pudo ver el Grupo Ureta Tizona Burgos 106, Melilla 91, con estreno a la grande de los de Jordi Juste. El día del sábado, 4 partidos, HL Alicante 87, Ourense 76, Grupo Arga Cantabria 72, Caja Rural CB Zamora 96, una de las grandes sorpresas de la jornada por la abultada victoria más que por la victoria en sí de Zamora. Victoria del Grupo Caesa Seguros Cartagena 72 ante Figu y Palma 70. Victoria también holgada de este Menorca 97 en casa ante Obradoiro 77. Y el domingo 2 partidos, Inverredi Guipúzcoa 63, Leima Coruña 79 y Palmer 69, Superagrupal Palencia 78. Y es que, Kiko, Antonio, hemos tenido noticias prácticamente en todos los partidos. Si no es por una cosa, es por otra. No sé con qué queréis empezar. Antonio, si quieres, cuéntanos cómo se vivió ese estreno en el Palacio de los Deportes de Asturias, la victoria de Estudiantes, porque creo que es una de las citas más importantes de la jornada. Pues sí, la verdad que fue un partido muy bonito. La verdad que el Palacio de los Deportes es impresionante, es precioso por fuera. Y bueno, moló mucho porque además, aunque cabe gente, caben 5.000 personas, se ve muy bien desde cualquier sitio. Nosotros compramos entradas a última hora y estábamos en un fondo arriba del todo y se veía de maravilla, con lo cual de 10 a la instalación y de 10 el público de Oviedo, que bueno, nos trató de maravilla y además, pues como todos sabéis, propinó una ovación a Granger y a Salín fenomenal, con lo cual de 10. El partido, pues empezó muy bien para Estudiantes. Quizá en los 8 primeros minutos salió de libro, salió con muy buena defensa, leyendo muy bien ataques y no dejando correr a Oviedo. Y consiguió un colchón más o menos grande de 10-12 puntos, que fue los que mantuvo a lo largo de todo el partido. Luego, a partir de ahí, es cierto que Estudiantes sí que bajó un poco el culo, o sea, dejó de defender como estaba haciendo estos 8 primeros minutos. Parham dio una institución, atacando sobre todo a Atencia. La clave del ataque posicional de Oviedo era atacar a Atencia y a partir de ahí sacar ventajas. Y bueno, el partido se estuvo controlado más o menos en todo momento por parte de Estudiantes. Oviedo con sus típicos arreones, pero bueno, se vio lo que no se vio en otras temporadas de Estudiantes es aquel miedo a que cuando tienes el equipo detrás y Oviedo se te acerca, cómo fueron capaces de resolver. Me gustó mucho Sale, me parece que va a ser un cañón para la temporada. Es un tío que además lo hablábamos en cierta manera en la cena acuérdate, con Tony Ten. Decía que estaba acostumbrado a tirar quizás no tan defendido en ACB y aquí van a ponerle perros de presa y va a tirar tiros defendidos. Y le pusieron perros de presa y tiró muchos tiros con una mano encima y lo metió. Fallaron dos que le hicieron la corbata, con lo cual pudo ser todavía más espectacular. Y eso Granger está imperial, leyendo fenomenal el 2 para 2. Es cierto que en Wogbo pues continuaba de una forma siempre de la misma forma y costaba meterla. Al principio sí que le podía meter el primer pase directo y lo que no se trabajó tanto fue cuando Oviedo corrigió el bloqueo del 2 para 2 del pick and roll, meterle balón de un lateral, que bueno, no se trabajó mucho, pero sobre todo lo que veo en Estudiantes son muchos puntos en la segunda unidad o más consistencia que no había el año pasado. Baulet, Garino, son jugadores que, bueno, pues te dan esa seguridad. Queda Silverio y queda todavía Filipovic, con lo cual hay mucha pólvora. Estudiantes tiene
tiene un roster este año más largo y bueno, pues Brima me sorprendió, estuvo muy perdido, fue el único que no me gustó. Y por parte de Oviedo creo que en Parham tienen un cañón y también la baja de Cosial les hizo muchísimo daño porque es capaz de sacar fuera, es capaz de cerrar rebotes, es un tío que imprime una intensidad tremenda. Y luego al final del partido fui a hacer parking con Javi Rodríguez y me comentó que estaba muy cabreado por la defensa del equipo. Es cierto que no se vio la intensidad del equipo. Como decíamos, Kiko, por hacer ese apunte, aparte de los Granger y Sasu Salin, que eran certezas, teníamos muchas esperanzas puestas en Greg Parham, MVP de la primera jornada. Sí, tremendo. Yo lo ha dicho ya Antonio. Es verdad que su equipo no ganó, es verdad que estaban frente a Estudiantes, pero los números son tremendos. Yo creo que hacer 40 valoración en la primera jornada ya apunta a ser la mejor actuación o de las mejores de cara a lo que queda de año. Difícil de superar, yo creo. Al final es una actuación ante todo un Estudiantes y una buena carta de presentación. Veremos a ver cómo si es capaz de sostenerlo en ese nivel para que el equipo pueda ganar, porque eso sea importante también y que Oviedo para recuperar todas sus piezas para ello, porque Jaime, al final, como hemos visto también, muchos equipos que están sin todas sus piezas realmente, muy Sí. Es poquitos, al que, final, como decías tú, las primeras jornadas tienden a ser casi extensión de la pretemporada. Por eso, si quieres, por enlazar, también vimos un Melilla de la que hay gente que no le ha terminado de convencer, pero terminó metiendo 91 puntos y faltaba Errón y faltaba Estefan Peno. Cuéntanos cómo viste a Tizona y cómo viste a un Melilla que compitió durante bastante tiempo. a mí es verdad que Melilla solo me dejó dudas al final del partido en defensa, pero creo que todo el partido fue un partido muy sólido. Creo que jugó muy bien, creo que es un partido muy bien competido. Tienes dos bajas exteriores, lo cual es verdad que te hace que el juego exterior no brille tanto, porque le limitas mucho el juego a, por ejemplo, compartieron mucho pista Cristian Díaz con Javi García, dos Sí. manejadores, dando muchas alternativas, pues Power ayudando al 3, que yo creo que no es un poco su ambiente ideal, porque yo creo que tiene que venir más al 4. Pero bueno, supongo que con la llegada de Erones se ajustará ese equilibrio más. Falta Estefan Peno, que es un poco, entre comillas, certeza, ¿no? Porque es un jugador que tiene que rendir desde el primer día. Veremos un poco cómo lo hace. Y a mí lo que me gustó realmente fue el juego interior de Melilla. Creo que tanto Luigi Dubot como Poirier fueron capaces de atacar muchísimo, sobre todo a Ramón Vilá. Creo que fueron capaces de hacer bastante daño ahí. Era que luego le ajustaron bastante o intentaron ajustarlo con un Javonte Brown que, bueno, que habrá que verlo un poco más a larga porque en primeras no fue su noche de más certeza, por así decirlo. Y luego por parte de Tizona, Jaime, yo creo que muy bien competido por parte de Jordi Juste. Equipo rápido, bien defendiendo muy bien. Y lo más curioso, y lo más clave yo creo, es que hayan recuperado para la causa jugadores el año pasado brillaron menos y que habían caído un poco respecto al año anterior. Rodrigo Sebane, bueno, pues a Jose Alonso, que hizo una elección de partido brutal, encontrando buenas ventajas, llevando bien el balón, llevando bien el tiempo de partido. Y a Fresa, que el año pasado no terminó de encontrarse por las lesiones, pues empezó bien el partido, tanto con balón como ejecutando opciones, saliendo indirectos y también dando balón a compañeros y distribuyendo. Y luego, pues, los soldados de Jordi Juste, ¿no? Total Alonso, el que tuvo en Cartagena, que hizo un grandísimo partido equilibrando el juego, abriendo el campo, encontrando buenos tiros, y un Gabriel Gil que en tendencia estuvo tremendo. Entonces, me gustó mucho Marquis Jackson, Jaime, creo que es un grandísimo defensor. Estuvo ajustando muy bien a los interiores de Melilla, aguantando contactos en el poste, robando balones, muy rápido de manos, leyendo muy bien el balón. Y me gustó Jan Side, que es un jugador que encima jugó al 5 cuando estaban jugando con estos formatos de 3 aleros y un interior. Y la verdad es que hizo un grandísimo partido. Creo que tiene muy buenas tablas este Tizona. De verdad que es un primer partido. También hubo errores propios de una jornada 1. Al final, pues, descensión en defensa, errores de comunicación. Hubo situaciones en las que se comunicaban bien para llegar al cambio al interior y encontraban ventajas tanto Dubos como Poirier. Pero bueno, creo que el partido de Tizona es una buena carta de presentación para saber lo que va a ser el equipo, el equipo que va a correr. Melilla también corrió muy bien. Es decir, que Melilla es un equipo que también va a buscar juego rápido y hacer muchos años en primeros segundos de posesión, que eso es una cosa importante de cara a este nuevo baloncesto en la primera de este año, que muchos equipos van a buscar eso para hacer daño, y lo consiguieron muchas veces, pero no llegaron a imponer todo su ritmo porque Tizona no les dejaba. También era que la defensa fue muy buena. Y me gustó también Andy Welves. Creo que tiene cosas muy buenas. Eh, se le vio suelto, aunque es verdad que, bueno, al principio le costó un poco arrancar, pero bueno, creo que hay jugador para a largo plazo en la liga. Y el que menos me gustó, por así decirlo, y eso que, bueno, pues supongo que le falta rodaje ya Monte Brown. Sí. Creo que le falta un poco de rodaje, adaptarse lógicamente a la liga, porque, bueno,
le va a hacer falta, sobre todo con Ramón Milá, que sufre mucho ante pivots más grandes. Se notó que le sufría un poco también con Dubot y con Poirier. Y, y tiene que ya Monterán en la rotación se hace importante. Por eso era que Jan Sieck ayuda un poquito más al 5 también, sobre todo ahora a jugar más pequeño, que puede ayudar mucho más. Bueno, también yo creo que una de las cosas que viene bien para lo de Andy Welves es el buen nivel de Ayoce Alonso, que Sí, sorprendió y que le ayuda va a dar mucho. bastante colchón. De cara al sábado tenemos primero una noticia que nos hemos enterado hoy en clave HLA Alicante, victoria 87-76, uno de esos partidos que no se pudo ver, varios jugadores en dobles dígitos, 10 para Mendicote, 16 y MVP del partido para Kevin Larsen, misma anotación que Jordan Walker, también 12 Jordá, 10 Dengueu, que tiene buena pinta, 12 Mike Torres, y por parte de Urense, que empezó por delante y poco a poco se diluyó un poquito en la segunda mitad, pues 10 puntos para Kenton Smith, 13 para Cal Sheur, 10 para Sean McDonnell como jugadores destacados. Pero lo que tenemos que destacar, Kiko, es la baja por rescindir el contrato de manera unilateral de Brad Davison, que se va a entrenar como entrenador a Wisconsin y se aparta del baloncesto profesional. Yo no sé qué opina Antonio, que a lo mejor ahora hablamos en caliente, pero es una noticia sorprendente. Es verdad que por lo que mencioné en Alicante no estaba jugando a un gran nivel la pretemporada y el otro día tampoco fue uno de los mejores partidos, pero es una baja sensible. Al final es una verificación que haces en torno a un jugador clave. Es verdad que lo hemos hablado un poco fuera de micro, que abre espacio también al brillo de Jordá, Walker y tal, pero también habrá que buscar también un cierto refuerzo, pues ya le sale el 3 a lo mejor para buscar otras alternativas o a ver qué pasa, pero es verdad que la salida de Davison rompe un poco, ¿no? La hoja de ruta, porque es un jugador con el que contabas, ¿no? Sobre todo por fuera, que al final es un jugador importante, conocía Alicante, había vuelto en plan un poco como héroe, ¿no? Para ser otra vez importante a un proyecto que se antojaban ambicioso. Y yo no sé, Antonio, cómo has visto eso, porque a mí me ha sorprendido. A mí también, yo el partido he visto de Alicante solamente un partido de los amistosos y me gustó mucho cómo jugó, sobre todo además porque es un tío, como dices, que se adapta, pues se adaptar a jugar también al 3 sin ningún problema. En Obradoiro quizás no tuvo tan buen rendimiento al 3, pero claro, te pones al lado con Barcelo y con Quintela y es complicado Eso brillar es. al 3. Entonces, y el partido que leí me gustó mucho y creo que el triángulo de ataque Torres... Davison Larsen era fundamental sobre todo para crear peligro con un triángulo de ataque en un lado y en el otro lado gente sobre todo que podía trabajar. Creo que les hace un agujero importante porque, como dices, es un tío que conoce la ciudad, es un tío que conoce el equipo, es un tío que defiende y ataca, es un tío que es un tirador. Tiene muchas características muy buenas para encontrar a alguien que le pueda suplir. Pues bueno, y yo creo que Jordá tendrá que dar un paso adelante y yo creo que puede estar preparado para hacerlo, pero sí que es cierto que pues en la primera jornada de la liga perder digamos, a tu top escolar, tu top en peligro exterior es una vía de agua muy grande para Alicante. Antonio, cuéntanos el siguiente partido en línea cronológica que también fuiste a ver en el Trueba, victoria muy holgada de Zamora en Cantabria. Un equipo Zamora que, como decimos, nos ha gustado muchísimo en pretemporada, quizás su mercado algo menos, pero es que, claro, 44 puntos en esa nueva dupla ofensiva, Ty Roberts, Colby Rogers, y en Cantabria sí que había alguna baja, como decimos, pero desde luego fuera de partido en todo momento, por detrás, hasta el punto de tener desventajas superiores a los 30 puntos. Le aguantó Cantabria, le aguantó un cuarto, le aguantó el primer cuarto exclusivamente y le aguantó un poco tirando de muchas individualidades. Zamora salió con una defensa no seria, sino súper seria, pero es que además Roberts y Rogers son dos anotadores, pero que además te bajan el culo de una forma tremenda. O sea, y luego aparte lo que veías, el jugador que entraba por parte de Zamora, jugador que entraba con la misma intensidad, iban ganando de 20, seguían defendiendo, se tiraban por cada balón. O sea, Zamora me encantó la actitud que puso en el campo. Como dices, Cantabria, pues es que tiene un agujero muy grande. Es decir, Yasel Pérez y Lutete eran sus, digamos, jugadores claves por fuera en plan anotador. Y luego aparte hay una cosa que yo sí que he hecho en Cantabria y lo comenté cuando hice el repaso del equipo. Con dos jugadores tan grandes como Yu y Cambe, bueno, Yu grande y Cambe, y sobre todo las características de los dos, hace falta un tío que le ponga balones, bien puestos. Y lo que le colgaron el sábado eran melones.
Entonces era muy complicado. Yu sí que las cogía porque es mucho más grande, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que tenía claro, muy claro Zamora es que balón que cogiera Yu y lo fuera a levantar, balón que se iba a falta. O sea, Banfegeren eso lo hizo de maravilla. Nos puede gustar más o menos este jugador o no, pero es que además el Van ritmo Fegelen lo... también, bueno, por hacerte el apunte, se le ha criticado bastante porque sus últimos años fueron más bien flojos, pero también ha sido un pívot de mucho nivel en la categoría Sí, varios años. sobre todo en esa terna de zona media-baja. Sí, lo que pasa es que es cierto que está tan limitado en ataque que, joder, es que pues es atacar con 4. O sea, que es el problema que puede tener Van Segeren, pero es cierto que detrás lo hizo muy bien. Aguantó. Además, es curioso porque yo pensaba que iban a salir los dos con los dos grandes y Zamora salió con Van Segeren y Canterbury salió con Yu. Hubo más en tiempo el emparejamiento inverso, igual, y luego estuvo Pauste con Kander. Hubo un ratito nada más que estuvieron los dos juntos. Y bueno, sobre todo, pues el tema también de que, pues eso, cada vez que el balón salía de Ray Johnson, lo que hacía Zamora es forzar a que no volviera a recibir el balón ni Johnson ni Powell y obligar a generar desde Germán, que todos sabemos que Germán es un jugador que puede hacerlo, pero no se siente tan cómodo. Entonces, a partir de ahí, quizás Cantabria se empeñó en jugar a algo que no estaba acostumbrado. Zamora le sacó de la guía de ruta. Y luego, aparte, pues bueno, pues la intensidad defensiva, como te digo, del equipo fue tremenda. Fue creciendo, creciendo, creciendo la diferencia y no levantaban el pie. Cantabria tenía el agujero de Lutete y de Yasel Pérez. Empezar una pretemporada en ese sentido es muy fastidiado. Y luego, aparte, que tiene sacan de Ayu y no recibieron balones claros. Por Zamora, me parece a mí que la parejita de la WR, como la hago yo, nos va a dar muchas tardes de diversión, pero muchas tardes de diversión. Pero es que luego tienes jugadores como Álvaro Martínez que está picando piedra todo el puñetero partido. Y tú le ves y dices tú, hostia, este tío está aquí, pero este tío está defendiendo al otro. Y es que ahora ha hecho una ayuda, es que ahora coge un rebote. O sea, no escatima ningún esfuerzo. Por Cantabria me gustó mucho Samu Rodríguez, la actitud que tuvo y demás. Y mi don Diego Alderete, que bueno, pues dijo aquí hay que pegarse y se pegó hasta el final del partido, pues dando la cara. El resultado es muy abultado, pero también es cierto que Zamora, como digo yo, es como un perro que muerde y no suelta. Entonces, va a ser complicado. Van a sacar muchos partidos fuera y en casa va a ser un equipo difícil de ganar. Sí, sí, totalmente. Yo, además, Kiko, bueno, sí, sigue. no, que iba a decir que está viendo un dato muy llamativo, que además Zamora sumó 27 puntos a las pérdidas. Aparte de forzar pérdidas, fue contundente tras anotar en esas pérdidas de Cantabria y hacer puntos. Y luego en la diferencia de volumen en triples. Ambos metieron 10 triples, pero verá que Cantabria tras 30 intentos y Zamora tras 18, 55% frente a 33. O sea, es que fue ya no solo el nivel defensivo que ha dicho Antonio, el nivel de acierto de Zamora, que es tremendo. Pero es la diferencia de trabajar un ataque o no trabajarlo. Zamora trabajaba el ataque cuando no podía meter el balón dentro, no podía anotar, se buscaba uno para uno de Roberts para luego dar el balón a Rogers o similar. Cantabria tiraba triples muy forzados, es decir, llegaba y tiraba para intentar remontar, o bien llegaba y tiraba porque Ray Johnson le habías quitado el balón y lo había vuelto a recibir y quedaban 5 de posesión. Entonces eran tiros muy precipitados. Sobre todo lo que no le dejó a Cantabria es jugar como quería. Es decir, le sacó del mapa, le sacó de ruta de la ruta de ataque en todo momento. Sí, incómodo Eh, totalmente. Kiko, cuéntanos también ese partido, también bastante más trastabillado. Sí lo pudimos ver a tiempo completo en la Liga Plus, la verdad, de los pocos de esta semana, de sábado y domingo, los de viernes y sábado, perdón, los del domingo sí se pudieron ver los dos. Y bueno, un Cartagena y un Figui Palma, yo creo que la sensación es que son dos equipos aún en construcción, con muchos fallos en el triple, con muchos ataques, digamos, pues como decía, muy alborotados, con bastante buena defensa, con un Cartagena sacando renta en el tercer cuarto, aunque el partido estuvo igualado en la primera mitad, y luego Figui Palma con un parcial tremendo en el último cuarto que le dejó con la miel en los labios. Y además tenemos doble noticia también por parte de Figui Palma, la lesión de cruzado de Xavi Veraza, que se va a perder toda la temporada, y las molestias que impidieron a Matulionis jugar más de 5 minutos en el partido. Así que vamos a ver cuál es el futuro del equipo mallorquí. Sí, la verdad que lo de Xavi Veraza es muy mala suerte, porque ha ido encadenando lesiones pequeñas en los últimos años. Jan Guipúzcoa en su época también tuvo estar apartado por problemas de salud.
Y la vez el año pasado que le ofrecieron subir con Cartagena a primera C, y decidió que era segunda C por un proyecto en el que confiaba, es mucho importante. Y este año ya así asentarse en la categoría se lesiona, ¿no? Es una faena y ojalá pues se recupere pronto. Respecto al partido, Jaime, vi un Cartagena, la verdad es que me gustó muchísimo en defensa. Creo que, bueno, había tenido muchas cosas por pulir, pero un equipo que defensivamente fue rocoso. Creo que además provocó que los jugadores que tenían que tirar de Palma no lo hicieran. Estuvieron muy en ese sentido. Y me gustó bastante también el partido Faberani, ¿no? Creo que nos sorprende que fuese un jugador diferencial, pero es que lo fue en todo, ¿no? Yo creo que es un jugador que es muy difícil de parar, se entiende muy bien con Idegen además también, creo que hay Cartagena tiene muchas alternativas por dentro también para encontrar, pues jugar con dos pivots o ir acompañado de la Domenech. Y bueno, en cuanto a lo demás, Alberto Martín, que creo que ha empezado la temporada igual que la acabó, muy bien de inicio de partido, encontrando ventajas, haciendo fácil el juego, se entiende muy bien también con ese Rivera, que yo creo que al final es un jugador que también le da muchas alternativas a la hora de también jugar con un aero alto, que juegue con balón, que tenga situaciones para distribuir la pelota. Y en cuanto a Palma, creo que su mejor momento del partido. Bueno, a Palma le condenaron dos cosas. El tiro de tres, que yo creo que es mérito de Cartagena por lo que bien que defendió en ese sentido para que evitara que lanzara a los jugadores que tenían que hacerlo. Y luego la presión a toda pista, el correr, encontrar puntos rápidos en transición y fáciles y lo que le dieron los interiores, ¿no? Yo creo que las situaciones que encontraron para volcar el balón tanto a Aramburu como a Bombino les dio muchísimos puntos, castigaron muchísimo por dentro, sobre todo cuando decía tanto Aramburu por dentro como Bombino en el poste y Aramburu que encima se podía abrir más, pues encontraba también alguna situación que podía de media distancia larga. Y ahí estuvieron un poco las claves. Luego era que apareció también Bracy y Boca, que Boca yo creo que es un jugador que a mí me gustó muchísimo, va a sorprender muchísimo en la liga porque es un jugador que encima tiene mano. Me dejó un poco más frío a Spencer, que yo creo que estuvo bastante anclado como espaciador de campo en la esquina y yo creo que está para más. Sobre todo porque tampoco encontró acierto, con lo cual yo creo que es un jugador que, aunque no Es que encontró yo no sé acierto, si Spencer es un jugador para lanzar 6 triples por partido. efectivamente, y más en esquina, como muy anclado en esquina. Yo creo que es un jugador que está para hacer más cosas, para echar el balón al suelo, intentar airear un poco más el juego, pero no tuvo el otro día ese rol y a diferencia de Boca, que se encontraba sus tiros y los metía, pues estuvo un poco más acertado, él no lo logró materializar. Entonces, bueno, yo creo que falta mucho encaje de piezas ahí, había bajas también, no jugó Siquier, luego también estuvo tocado Brian Vázquez, a ver cómo queda eso. Y bueno, pues lógicamente la baja de Veraza, ¿no? Que es una faena. No jugó casi Osvaldo Matulonis, que supongo que irá entrando en dinámica poco a poco porque va a ser un jugador importante, sobre todo también para momentos que pueda defender a exteriores, que se eche un poco menos ahí en Palma, porque encima lo hablamos tú y yo fuera un poco de cámara, Jaime, el tema de Jorge Martínez y Capalvo, pese a que son grandes jugadores y que nos gustan mucho, no sé hasta qué punto aportan algo distinto en las rotaciones. Sí que es verdad que, bueno, pueden jugar juntos, pero son jugadores que al final le dan un poco esa misma sensación, ¿no? De ser más cerebrales. A mí Capalvo me gustó muchísimo, pero sí que es verdad que, bueno, que necesitaría, A ¿no? mí, A mí, regular, ¿eh? a mí Capalvo sí me gusta, pero porque es un perfil de jugador que me gusta, yo creo que está para más, le doy el beneficio de la duda. Y Para Jorge más Martínez, de lo que dio el sábado. sí, totalmente, sí, sí, Ah, claro. vale, digo, Sí, no, para más no, de no, liga me no, parece. sí, 100%. Pero es verdad que, por ejemplo, Jorge Martínez, gustándome mucho y siendo un poco unas certezas en cuanto a dirección de partido, sí, sí parece que también estuvo bien, pero es que todavía le queda mucho recorrido y mejor a Palma, acá cae en la categoría, ¿no? Tras un año que le hablamos con Pau, es un equipo que la condena muchísimos apagones. El otro día lo tuvo en el tercer cuarto le borra el partido y luego compite bien y vimos esa frescura del equipo que quiere ser Palma, que presiona toda la pista, que corre en transición, que es incapaz de encontrar buenos tiros en primeros segundos, ser incisivos y encima encontrar bien los jugadores interiores, que lo encontraron muy bien. Es que creo que crearon situaciones de acceso con indirectos, situaciones enlazadas para encontrar a Bombino de Aramburu por dentro, que, que fueron muy buenas. Entonces yo creo que en cuanto encuentren todas las piezas, entre Maturonis en dinámica, va a ser un equipo peligroso, eso creo yo. Y luego de Juan Boca, Jaime, que para mí es jugador que, vamos, la otro día, si Bradoiro hubiese apostado por él, hubiese podido jugar, porque es un jugador, ¿verdad? Es joven, tiene mano, echa balón al suelo, es dinámico, a mí me gusta mucho. Hablando de Obradoiro, Antonio,
derrota de Obradoiro en su estreno, 20 puntos a favor de Menorca, un equipo de Menorca al que le salió todo. O sea, termina el partido con 58% en triples, con un porcentaje también muy solvente en tiros de 2 puntos, con 5 jugadores en dobles dígitos de anotación, 22 de Lobo, 17 de Littleston, 15 Cohn, 14 Vicedo, 10 Adam Sola, y además a Obradoiro se le junta con esa posible lesión grave de Goran Huskic, que es una faena interesante para un equipo que no había dejado las mejores sensaciones en pretemporada, que ya lleva bajas y que además se estrena con dudas. Sí, la verdad que el partido a mí me gustó mucho, fue un partido muy divertido de ver. Y bueno, pues también es cierto que Obradoiro tuvo 4 momentos de partido en los que parecía que le iba a dar la vuelta al partido y sobre todo malas posesiones, largas posesiones en ataque de Menorca sin encontrar nada o rebotes de ataque sueltos que acabaran con un triple cuando estaban a 4 o 3 puntos de ventaja Obradoiro de Menorca. Si no hubiera metido esos tiros, ¿qué hubiera pasado? Pues no lo sabemos. Lo que pasa es que los metieron. Entonces, cuando tienes 3 escopetas como son Lobo, Con y Littleson, y las 3 las tienes afinadas, pues tienes que hacer las cosas muy bien sobre todo en defensa, porque tienes 2 peligros por fuera y por dentro quizás, pues bueno, ayudar un poquito más. Que estuvieran las 3 acertadas y el problema que hay es que es raro que de las 3 no esté una sola de ellas. Y Jaume Lobo es un cañón de jugador. Littleson todos sabemos que es un jugador además que no es nada egoísta. Sobre todo, para mí la clave es que no hay egoísmo en Menorca. Es decir, yo pensaba un poco, tienes 3 jugadores que meten muchísimos puntos y ¿cómo lo vas a manejar? Pues se ha manejado bien. O sea, Javi Zamora lo Y ha manejado muy además bien. bien en defensa también, que podría ser Sí, otra sí, duda. sí. Sí, pero pasa que Javi Zamora te trampea muchísimo con Sí, zonas, sí, con sí. matchups y demás. Entonces, cuando dices, tienes a Sola de 3, Galet de 4, son jugadores bajitos y demás, pero al final te das cuenta que el grande está con un grande, al final cuando está en el ataque. Entonces, eso lo sabe trampear muy, muy, muy bien Javi. Pues ya te digo, es un poco lo que me gustó sobre todo de Menorca y Obradoiro lo cierto que es que no estuvo cómodo nunca en el partido y también Barceló no generó el peligro. Si Barceló y Barrueta generan la mitad del peligro que tienen, pues el partido hubiera estado más igualado. Yo creo que fue un poquito por ahí los tiros. Y luego aparte que están muy acostumbrados a jugar con Huskic. Cuando un equipo está acostumbrado a jugar con un segundo base en pista, porque Huskic al final cuando está Alonso Grela le ayuda Sí. muchísimo a mover el balón en ataque. Claro. Pues yo creo que te deslavaza un poco el equipo. Claro, Luego, es pues, que, no, que íbamos un poco por ahí, o sea, Sí. ahora si Huskic se pierde unos meses o toda la temporada, como parece, ¿por dónde debe ir Obradoiro? Porque va a tener que fichar y quizá lo que necesita ya no es un 5 referencia, porque un jugador como Huskic no va a encontrar en el mercado, ya tiene a 2 años y a lo mejor puede trampear por otro lado, no sé cómo lo veis vosotros. Mm. Pablo, que ya conoce la ciudad. O sea, No lo sé, no lo sé. Yo creo que, a ver, 2 años es un pivo que te hace su trabajo y su trabajo lo hace muy bien. Pero es cierto que encontrar a alguien como Huskic ahora mismo yo creo que no hay nada disponible. Eh, Tendrán que ver qué es lo que necesitan y ver qué pueden fichar y cómo pueden incorporar al equipo piezas. Pero sobre todo, pues tendrá que empezar a generar más por fuera, como por ejemplo Menorca, ¿sabes? O sea, tendrá que cambiar un poco Sí, el sí. ritmo de juego y ir por ahí. Sí, yo estoy un poco en la línea con Antonio, creo que ha dado un poco en el clavo. A mí, es verdad que las sensaciones de Obradoiro, porque yo solo puedo la segunda parte, porque a mí me más con el partido, a mí me dio malas sensaciones al final. Y yo creo que también es contagioso por el tema de, primero, en tus rivales está más acertado, o sea, porque el acierto de Menorca lo dijo hasta Javi Zamora, creo que es un nivel de acierto anómalo, ¿no? Es acertadísimo y hay días en los que el equipo no está tan acertado y es donde se podrá medir si Menorca de verdad es un equipo sólido que sin eso ya de acierto también puede brillar, que yo creo que sí, porque tiene jugadores para ello. Por ejemplo, Adam Sola, que le dio al equipo un equilibrio tremendo. Y luego lo de Oradoiro, Jaime Antonio, yo creo que al final en la lesión de Huskic te rompe el partido. El acierto del equipo, el no tener en contar tus buenas situaciones, el estar un poco bloqueado en ataque, los buenos minutos de Menorca que fueron no solo buenos, sino muy buenos. Al final te sale todo mal y las sensaciones acaban siendo, bueno, pues de no haber podido empezar peor, ¿no? En general en todo, por desarrollo de partido, por lesiones.
y te vas te vuelves a Santiago con una derrota primera jornada, con tus rivales directos encima ganando, con una menos en la tabla y con una pieza fundamental como es Huskies, que es un generador más. En un contexto como el Aveiro, que tiene tantos manejadores y tantos generadores buenos, pues Huskies era uno de ellos, te cambia un poco lo que quieres jugar, sobre todo porque encima las dos lesiones te cambian un poco la hoja de ruta del juego. Lumbis, que lo quería usar al 1 por características y por lo que Epi entiende que puede ser un manejador al uso, y Goran Huskic, ¿no? Que es otro jugador que Epi sabe usar muy bien en un sistema para generar juego. No hay perfiles como el de Huskic realmente tantos, para el equipo. Y el que lo hay ya no está en la liga. Es decir, que el año pasado Krudvik se ha salido a Lleida y tienen jugadores que, bueno, que pueden ser semejantes, pero el mercado ahora mismo, aparte de estar complicado, está caro. Entonces, Sí, por ese lado no van a poder buscar alternativas. Vamos a sí, ver por dónde sí les podría cierra venir la bien a lo cosa. mejor un 4 que, con mano para complementar a Denzel Anderson, que aunque pueda tirar, no es un jugador No regular me en el parecería tiro, ninguna locura a mí ir no por estaría ahí. mal, pero es que el mercado es el que es. De todos modos, estos partidos son trampa porque Obradoiro se va a rehacer. Es verdad que la siguiente prueba no es fácil porque tienes a Cantabria que también tiene el objetivo de ganar para coger sanciones, pero juegas en casa. Y mira, ahora te lo digo, ahora sí que tienes como agua de mayo en la rotación de Echeguren, porque apostaste por 3 pivots, Vaya. siendo obviamente jugadores muy distintos. Echeguren te salva un poco la rotación. Por lo menos sí que has tenido ahí algo de fortuna dentro de tu mercado, porque hubiera sido un descalabro que se te lesione Huskies, que es un jugador que de características no tienes otro, pero ya de por sí, por lo menos puedes suplir un poco su posición con cierto parche, ¿no? Porque hubiera podido ser peor el escenario. Pero sí Vamos que con... si logras encontrar un 4 bueno, Galán le puedes meter al 5. Eso es. Claro, es que yo Como un creo que es parche lo momentáneo. lógico. Entonces, Eso es. y luego ya cuando se recuperará Huskic y demás. Pero vamos, hay que ver qué hace Epi. Yo, desde luego, tengo mucha confianza en Aitor Echeguren Sí, yo y creo también. que puede ayudar mucho. No puedo hacer de Huskic porque no es Huskic, lógicamente, Da igual. pero el trabajo que puedo hacer le puede venir muy bien ahora. Claro, es que con un 4 que tire, con tenga mano, complementas a Anderson y permites que Galante parche. Entonces, claro, sería una buena plaza a la que acudir al mercado. Vamos, Kiko, con Coruña. Victoria también cómoda en casa de Guipúzcoa Basket. Un partido que quizá no es lo que buscan ninguno de los dos equipos a nivel anotación y que es lo que demuestra un poco lo que decías antes, ¿no? Que son partidos con un poco sensaciones de pretemporada, porque en Guipúzcoa el único jugador en dobles dígitos de anotación, Georgi Corsantia, que nos alegra ver que es una apuesta que de momento tiene buena pinta. Y en Coruña sí que hay algunos jugadores que pudieron destacar, pero muchos otros que se fueron con 2 o 0 puntos. Tiam, Didac Cuevas, Guillem Joe, etcétera. Con lo cual, partido también un poco para ir midiéndose, pero importante para Coruña, perdón, sacar un partido tan importante en un campo tan difícil. Sí, yo aquí creo que engaña poco, porque Guipúzcoa es un equipo mucho más eficiente en el triple durante la temporada. Se va a ver, y es un equipo que metió un triple en el partido. Entonces, bueno, ahí es una de las claves, que no intentar los tiros, es un primer partido, las acciones son completamente distintas. Y de Coruña, pues a mí Coruña me gustó, creo que es un equipo que defendió una barbaridad todo el partido, defendió muy bien, no bajó, en todo momento muy constantes en defensa, tuvo un tramo de defensa un poco más flojo, pero ni siquiera fue un mal tramo. O sea, fue un tramo bueno que el equipo empieza a atacar mejor, empieza a contar mejor a sus jugadores. Nacho Río hizo un gran partido, por ejemplo, que me gustó muchísimo. Creo que puede ser uno de sus grandes años. Y luego en clave Corsantia, por destacar a Guipúzcoa, creo que como también un fichaje de campanillas, ¿no? Se te va Brankic, pero viene un jugador que uno vea que en el triple no fue tan eficiente, como igual como en el equipo, pero es un jugador que jugó de cara, que juega espaldas a aro, que pone unos bloqueos muy buenos. Creo que es un jugador que facilita mucho a los exteriores porque pone bloqueos buenísimos. Y en clave Coruña, Jaime Joaquín Mencía. Sí. Creo que, vamos, ha caído de pie en Coruña, está un poco claro por el tipo de jugador que es, un jugador grande que carga el rebote también y sale corriendo con el balón, echando el balón al suelo en transición y finalizando de lado a lado. Es tremendo. Y luego Bernovich, que además sirvió como ajuste en el 4, porque es verdad que con el juego interior con Dion Makachi, pues permites
que poner a Cota Bernovic, que tiene un poco más de movilidad y permitir que Manes Sorri y tuviese menos incidencia en el juego, ¿no? Que en cualquier momento pues, se pone el balón en el suelo, atacarte, pues con Bernovic lo limitó bastante y creo que fue un buen ajuste por parte de Carles Marco. Es lo que tiene un equipo como Coruña, ¿no? Que lo hablamos en la guía, lo hemos hablado siempre, la versatilidad que tiene, ¿no? Puede jugar con aleros altos, puede jugar con aleros pequeños, puede jugar small ball ante problemas un poco de interiores, metiendo a Bernovic en el 4, con Guilleño en el 3 o con Jacobo Díaz en el 3, Bernovic en el 4 y buscando otras situaciones en el 5. A mí lo que menos me convenció de Coruña, de hecho, fueron los 5 ayer. Bueno, pero es bueno, un poco sabíamos que los tiros podían empezar por ahí, sí, sobre todo cuando tienes tanta sí. pólvora por fuera. Makachi muy bien en defensa, es donde empezar su juego, pero en ataque no termina de aportar. Y bueno, al final eso es algo que se sabía, por lo cual, bueno, Makachi está para otras cosas, ¿no? Ser decisivo de defensa, dar dinamismo, dar el balón en la mano, generar situaciones rápidas y por ahí va a estar un poco su hoja de ruta. Por cerrar, Antonio, último partido de la jornada, también con 2 noticias. La victoria de Palencia en casa de Palmer, en un partido en el que Palmer empezó muy bien. Poco a poco Palencia se fue rehaciendo. Pero bueno, lo llamativo, en Palmer también los problemas físicos de Nuno Sá, que no ha habido prácticamente partidos sin incidente. Y en Palencia, que es lo que decíamos, es que yo creo que es muy fuerte cómo ha empezado la jornada, porque en los pocos partidos que parecía que no pasaba nada, resulta que Lezcano tiene una sanción de 1 mes y se va a perder el inicio de temporada y se anuncia el día del partido. Es surrealista. Por eso mola tanto esta liga. Sí, sí. Porque estas cosas las cuentas y dices, tú estás de broma. Esto será la liga de Burundi, como diría mi amigo Iñaki Martín. Sí, es raro, es raro. Yo, ya te digo, no sé, no lo entiendo. Yo creo que sé por dónde viene. Seguramente será por el incidente que tuvo en Obradoiro con Estudiantes. Pero no es, entiendo que será por ahí, porque tampoco en el comunicado no han dicho nada más que está sancionado durante 1 mes. No lo entiendo porque además pues haces daño a un equipo que no tiene nada que ver. Has fichado a ese entrenador y lo que ya ha pasado no ha pasado con él. Me parece que la sanción es ridícula, pero bueno, eso ya cada uno ya sabrá lo que tiene que hacer y sobre todo me gustaría ver un comunicado de la FEP explicando la sanción y por qué es. Claro, porque al final Sí, es que, desde si luego. ponen... No, que yo también lo veo. Que o Palencia o la federación tendrán que explicar, como dices tú, cuál es el incidente o el motivo por el que se llega a una sanción de 1 mes. No saberlo en el momento del partido y sin tener ninguna pista extra. Por eso hablamos un poco de que esta primera jornada es que es incidente tras incidente en línea general, porque bueno, lo de la televisión, yo creo que imaginamos que de ahora en adelante se tendrán que andar un poco con pies de plomo para que no vuelva a pasar por lo menos en esta medida. Pero claro, cuando parece que ya el domingo está solucionado y te enteras de una noticia así, pues es que te quedas un poco en shock con el inicio. Sí, además, porque no sabes por qué es. Claro, la gente que va a buscar el incidente de Santiago, que fue lo que imaginamos que fue la cosa, pero ¿qué fue esto en marzo? Marzo. Marzo. El 20 de marzo, creo recordar, porque estuve hablando ayer con un compañero. El 20 de marzo. Y te enteras de la sanción un 28 de septiembre a 15 minutos de empezar el partido. No sé, y encima con un incidente que tuvo con otro equipo. Bueno, la duda yo creo que es si Palencia si se entera en el momento, que yo eso lo creo que dudo no, bastante. Yo creo que no, porque es algo que, bueno, pues comunicar, oye, mira, en las primeros 4 partidos de jornada no se deja notar, pero es que, ¿sabes? En ese momento. Porque, claro, no he viajado a Inca, ¿sabes? Está dirigiendo Padilla los partidos, va a dirigir los 4 jornadas. Entonces, eso es algo que también tienes que tener en cuenta, ¿no? A la hora de preparar entrenamientos, a la hora de tal. Entonces, no sé si Palencia lo sabía y si lo pones 15 minutos antes, no sé si por tranquilizar la afición y que se entere así un poco con la venda ya puesta un poco. No sé. Es raro, la verdad es una cosa medicina en primera fe, la verdad. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero para terminar un poco lo que es el resumen de la jornada, algo que queréis comentar, o ya pasamos a lo que son los partidos de la jornada 2. No sé si Antonio quiere contar algún partido más que haya podido ver. No, pues el partido de Palencia lo vi también, me gustó Palmer cómo arrancó el partido, pero joder, es que tuvo unos fallos de concentración tremendos. Es decir, se nota que los jugadores
son nuevos en la categoría y demás, pero te digo, sobre todo, pues que no conocer a Wintering y saber lo que te hizo Wintering, cómo te reventó el partido Wintering en cada momento, La distancia. pues bueno, Mladen Arbus pues aportó cositas, ya se le va viendo cosas para adentro, a ver qué tal anda de la espalda y de su toque de la espalda. Y tampoco sé lo de Corsionta, porque Corsionta se retiró y creo que no volvió a jugar después de un golpe en la espalda Sí. Fue cambiado. y creo que ya venía tocado por ahí. Y ya, pues, joder, si encima Guipúzcoa después de Encon le quitas a Corsianta, pues lo va a pasar mal. Ya te digo, sobre todo Palencia me gustó cómo remontaron al final y sobre todo me alegré un montón de ver un mate de Camba, con lo cual físicamente está bien. Sí. Solo falta cabeza. Sí. Pues nada, por cerrar este resumen de la jornada 1, repasamos lo que tenemos en la jornada 2, que se disputará este fin de 3, 4 y 5 de octubre. Una cosa llamativa que me parece que merece la pena apuntar es que este año sí se ha retocado la página de la Primera Fed y aparecen los partidos por orden cronológico, que es una cosa que hacía muchísima falta, sobre todo para nosotros, para organizar todos estos resúmenes, el no tener que ir buscando cómo estaban listados los partidos. El viernes tenemos Leima Coruña, Alimerca Oviedo Baloncesto a las 9 menos cuarto y a las 9 Super Agropal Palencia, Grupo Caesa Seguros Cartagena, dos de los favoritos al ascenso jugando en casa viernes, como es costumbre para ellos. Sábado, día 4 a las 5:30, Caja Rural CB Zamora, Grupo Breda Tizona Burgos, a las 6:30 Obradoiro, Grupo Alega Cantabria, misma hora que el Flexicar Fuenlabrada, que se estrena en la competición ante Melilla Ciudad del Deporte, y a las 7 tendríamos el cuarto partido del sábado entre Club Ourense Baloncesto y Palmer. Luego el domingo tendríamos doble sesión, por la mañana Estia Menorca, Figui Palma, y por la tarde cerraría la jornada Movistar Estudiantes también en su horario regular como local a las 6:30 ante Inverredi Guipúzcoa. No sé de qué tenéis más ganas. Por recalcar, el equipo que descansa en esta jornada es el Lucentum Alicante. Pues hombre, me gustaría ver que a Estudiantes en casa y ver cómo plantea el equipo con Guipúzcoa, sobre todo también por eso, la vuelta al Palacio y bueno, la vuelta al Movistar Arena y demás. Partidos bastante interesantes. También quiero ver a Fuenlabrada, a ver si logramos ver los 9 jugadores senior del equipo de Iñaki Martín y sobre todo ver cómo se acoplan en su primer partido. Y sobre todo además con un equipo que es muy peligroso, Melilla, porque además Melilla le puede hacer mucho daño por dentro, que es donde más agujero puede tener el equipo. Con lo cual, esos dos partidos para mí son muy, muy divertidos de ver. Pues Zamora. No sé qué me parece. sí. Viendo el inicio, desde luego. Sí. No sé, sigue, Kiko, no sé si tenías algo más que No, comentar. veo que está el Tizona Zamora. Es que me pasa mucho de tiempo y lo he ido por acortar un poco. Nada, dejamos por aquí este resumen de la primera jornada de Primera FEB. Teníamos muchas ganas del estreno, lamentamos que haya sido así de accidentado, pero lo hemos disfrutado en la medida de lo posible y esperemos que este resumen sea de utilidad a la gente que haya tenido problemas para seguir a su equipo. Muchísimas gracias, Antonio, por pasarte y por darnos luz y visión de esos partidos que nosotros no hemos podido cubrir. Sabes que esta es tu casa para cuando quieras y nos vemos en la próxima. Eso es. Encantado de estar con vosotros, chicos. Como siempre, un placer. Hasta luego.